uno llega a este mundo nuevo, al mundo espiritual, así como cuando llegamos al mundo natural, hemos aprendido a hablar. Desde chiquito nuestros padres nos empezaron a enseñar las palabras. Y las primeras palabras o es mamá o papá o abu. Tuvimos que aprender a hablar. Bien, ahora cuando Dios nos llamó también, nos hizo nacer de nuevo a nosotros, espiritualmente hemos nacido. Entonces, Dios también, Él como Padre, nos quiere enseñar a hablar, pero no como hablábamos en el mundo natural, como nos enseñaron nuestros padres. No, hoy tenemos que aprender a hablar de otra manera, de una manera muy poderosa, que pasa a lo natural, por eso es sobrenatural. Y vamos a la lectura de la palabra, aprendiendo a hablar de nuevo. Vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versos 12 y 14. Acá el Señor Jesús, como maestro, nos va a enseñar a hablar en el idioma espiritual. Bien. Verso 12 de Marcos 11. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higo. Entonces, ahora, yo meditaba en esta parte. ¿Cómo se molestó el Señor? Se molestó. Y esa molestia que él tenía lo llevó a hablar, a decir estas palabras. Jesús le habló a la higuera, le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Nunca jamás coma nadie de ti. Y lo oyeron los discípulos. Ojo, hermanos, no solamente lo oyeron los discípulos. Acá dice, lo oyeron los discípulos. Sino también la higuera lo oyó. La higuera también escuchó lo que Jesús le dijo. Ella lo escuchó, la higuera. Como si fuese un ser humano, le habló Jesús. Y la higuera lo escuchó también. Y vamos al verso 20. Y pasando por la mañana, los discípulos por ahí vieron hecha la realidad de lo que dijo Jesús a la higuera. Cuando pasaron a la mañana, vieron que la higuera se había secado de raíz. Estaba verde, llena de hojas verdes. Y los discípulos vieron. Pedro, verso 21, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que mal dijiste se secó. Tal vez este episodio muchos lo toman como una oración. Pero el Señor no hizo una oración, el Señor le habló.
le habló a la higuera. Y con esto el Señor, hermanos y hermanas, nos enseña que todo lo que tú y yo, los hijos de Él, digamos, tiene poder. Ahora miremos en este episodio lo que el Señor dice. Pero hay un defecto en nosotros, que antes de hablar tenemos que aprender a controlar la duda en tu corazón. La duda es lo opuesto a la fe, hermano. Si tú tienes fe, es porque decides confiar en la palabra de Dios. Pero si dudas, decides no confiar en la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, verso 6 nos dice, ahí nos enseña a usar la fe. Dice el verso 6, pero pida, hable, con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y la echa de una parte a otra. Verso 7. No piense, porque nosotros pensamos. Por ahí pedimos y pensamos, pero pedimos con duda, hermano. No piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si duda, olvídate. No vas a recibir cosa alguna del Señor. Verso 8. Y ahí te dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, doble alma. Hermano, este texto es muy importante para controlar tu ánimo. El ánimo es el que controla, es que hay miles de circunstancias que van a llegar a tu vida, que van a provocar tu cambio de ánimo. Tú tienes que mantenerte con un ánimo bueno, un ánimo lleno, empujado por la fe. Esto es una lucha diaria, hermano. Ayúdate pensando en Filipenses 4:13. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. La palabra de Dios siempre te va a ayudar y te va a decir, te va a hablar. Acá, Romanos 4:17. Ahí dice que Dios llama las cosas que no son, entre comillas, humanas, como si fuesen, entre comillas, humanas. Hermano, el ejemplo lo dio Jesús. Le habló a la higuera como si fuese un humano. Hermano, eso es bíblico. Jesús le habló a la higuera. Aprende, Dios llama a las cosas que no son humanas como si fuesen humanas. Acordate que Jesús también le habló al viento, al agua, a la muerte, al gallo cuando lo negó Pedro, a los peces para que se vengan, metan en la red de Pedro. Hermano, todo tiene oído a la voz de Dios. Todo tiene un significado y un propósito. ¿Cuánta diferencia hay a la costumbre de la vieja vida que teníamos nosotros? Si no veo, no creo. Así, mire, vamos a tomar otro ejemplo.
del comportamiento de la naturaleza humana. Lo mismo le pasó al incrédulo de Tomás. Juan capítulo 20, verso 25. Para aliviar un poco y acortar la historia, Jesús apareció en el aposento donde estaban los discípulos, pero Tomás no estaba ahí. Después, cuando Tomás se reunió de nuevo con ellos, le contaron que Jesús había aparecido ahí. Y Tomás dijo, te lo leo, textuales palabras. Le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él, Tomás, dijo, sí, si no viera en sus manos la señal de los clavos, en sus manos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. A eso nos acostumbramos en la vieja vida, en la vieja naturaleza. Si no veo, no creo. Pero Jesús le contestó a Tomás, y a Mateo, esto llama la atención, hermano, que el Señor físicamente no estaba cuando el incrédulo Tomás dudó de él. Pero ¿cómo el Señor supo lo que había dicho Tomás? Porque Jesús es Dios y Él es omnipresente, está en todos lados. Entonces Jesús, Juan 20, 27, le habla a Tomás y le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Acá, hermanos, tomemos consejo. Tú tomas consejo de esto que acabamos de escuchar. De todo lo que le pasó a Tomás. Para que a ti y a mí, en este tiempo, no nos pase lo mismo que le pasó a Tomás, que dejó entrar la duda en su corazón. Hoy nosotros sabemos que el Señor nos dijo, Mateo 28, 20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy tú y yo no podemos decir como Tomás, o no podemos sentirnos como Tomás. No necesitamos ver, como dijo Tomás. No necesitamos ver las señales de sus clavos y su costado traspasado. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos caer en lo que cayó Tomás? Juan 20, 29. Por lo que le dijo el Señor Jesús a Tomás. Estas palabras. Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Ahí entramos tú y yo. Bienaventurados los que no me vieron, cada uno de ustedes. Bienaventurados, doblemente felices, los que no me vieron y creyeron en mí. Sigamos con el episodio de la higuera. Y volvemos a Marcos 11, ahora el verso 20. Pasando por la mañana vieron que la higuera, los discípulos, se había secado desde la raíz. Y los discípulos, asombrados, hermanos, por lo que vieron,
Pero entonces el maestro les enseñó, verso 22, tened fe en Dios, hermano, tened fe en Dios. Analiza esa palabra, tened fe en Dios. Es como los apostadores por ahí en las carreras, en los hipódromos, tienen fe en tal caballo que va a ganar. Mala ilustración, pero para que podamos entender esta palabra, tener fe, o a un deportista o a un equipo de fútbol. Tengo fe en ese equipo, voy a apostar. Jesús dice, tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Verso 23. Jesús enseñaba, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar. Esto es como darle una orden al monte, como hablarle al problema. Acá el monte es un problema. El maestro le estaba enseñando a hablarle a las cosas que no son humanas, como si fuesen humanas. ¿Cuáles son los montes que no te dejan avanzar, que te estorban? Esos montes, hermano, tienen oído, así como la higuera. Si tú tienes fe, si crees lo que Dios te dijo que hagas, esos montes oirán la orden de tu fe. Quítate, dijo, y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino que creyere cuando te hablas que será hecho lo que hablas, lo que dices. Lo que diga, le será hecho. Hermano, cuánto cuidado tenemos que tener tú y yo cuando hablamos. Hermano, la naturaleza vieja te hace hablar conforme a lo que ve. Y conforme a lo que ve, ella cree y habla. Mateo capítulo 12, versos 36 y 37, Dios nos advierte. Verso 36, Dios te dice más, os digo a ti y a mí, que toda palabra ociosa, o sea que el ocioso es aquella persona que no hace nada, no hace nada. Y las palabras ociosas son todas, lo que está Efesios 4:31, quitarte todas esas palabras ociosas, miedo, enojo, ira, gritería, malos pensamientos. Mas yo os digo, dice Dios, de toda palabra ociosa, que hablen, no que piensan, que hablen, porque esas palabras salen de la abundancia del corazón, de esa naturaleza humana, donde no hay bueno ni aún uno. Romanos 3:10. Palabras que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Verso 37. Y dice, cuida tus palabras, cuida lo que hablas. Cuida cuando la aflicción, la necesidad, el miedo te hagan hablar. Cuida de lo que hablas. Cuídate lo que hablas. Por favor, todas esas circunstancias de la vida te van a hacer hablar. Cosas que no te conviene. El verso 37, prestale atención. Dios dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermano, ¿por qué buscas condenarte con esas palabras? Si no veo, no creo. Y cuando veo, creo y hablo.
No, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí tengo que hablar yo. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia y tiene un oído al Creador. Por eso Jesús le habló a la higuera. Hermano, esta es la palabra de Dios. Oigan muy bien, por favor, oigan muy bien. La palabra de Dios tiene cumplimiento, hermano. Es viva, es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y sabes qué más hace? Y discierne los pensamientos. ¿Qué estás pensando? Y las intenciones malas de tu corazón. Hebreos 4:12 lo dice. Jesús el Maestro nos enseña en Mateo 17:20. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá. Le hablarás al monte. El monte es el problema, la angustia, la necesidad, el miedo. Ese es el monte, háblale. Diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada, dice Dios, os será imposible. Nada. Ahora, una pregunta que nos tenemos que hacer. El maestro nos enseña en esta parábola, palabra que dijo. ¿Qué es un poquito de fe? Pequeña como un grano de mostaza. Ese poquito de fe se convierte en palabra. Y esa palabra producirá grandes cosas. Porque la fe de la semilla de mostaza es una semilla que la tiran a la tierra y se hace una planta grande. Porque la semilla tiene fe, sabe que tiene que agrandarse, sabe que tiene que producir. Esa fe pequeña se va a convertir en algo grande. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dijo el Señor, a ti y a mí. ¿Sabe quién lo entendió bien a esto? Tal vez no lo escuchó, pero le apareció en su corazón una mujer cananea. Mateo 15:22. Una mujer cananea clamaba pidiéndole misericordia por su hija que era atormentada por un demonio. El verso 24. A esa mujer los discípulos le decían que se calle, pero ella no. Verso 24. Jesús le respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, le dice a esta mujer. Pero ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socorro, socorro. La vuelve a probar de nuevo el Señor y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
En otras palabras, era como si el Señor estaba diciendo que era un perro, porque en ese tiempo los judíos, a los que no eran de su nación, les llamaban perro. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y aquí viene la semilla, esa pequeña semilla de esta mujer. Verso 27. Ella dijo, dándole la razón, sí, Señor, es así. Pero yo le voy a decir algo más, le dice esta mujer. ¿Sabe que aún los perrillos comen de las migajas, una pequeña, como queriéndole decir, una pequeña, una palabrita tuya, Señor? Dame una palabra tuya y mi hija será liberada de ese demonio. Sí, Señor, pero quiero usted que sepa que aún los perrillos comen de las migajas. Acá estaba la fe pequeña de esta mujer, que caen de la mesa de sus amos. Jesús se quedó sorprendido. Me imagino los ojitos del Señor al mirarla a esta mujer cananea. ¿Se habrá quedado gozoso mi Señor? Le respondió Jesús a esta mujer y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Grande. Allá enseñaba a los discípulos si tuviera fe, como un grano de mostaza, un puntito. Pero mira esta mujer, que el problema era de su hija, pero ella sabía que venía el único ser en el mundo que podía liberarla de ese demonio y de cualquier enfermedad. Era el Señor Jesucristo. Qué encuentro, qué gozo, como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuánto se habrá agradado Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Los ángeles habrán hecho fiesta en el cielo. Qué hermoso, hermano. Qué ejemplo nos da esta mujer cananea. El dolor de ver a su hija atormentada todo el tiempo por ese demonio. Por eso en 1 de Juan 3:8, quiero que entiendan, él dice, para esto vine al mundo, para deshacer las obras del diablo. Y Jesús está contigo, hermana y hermano. Yo estoy contigo todos los días, pero Él está para deshacer las obras del diablo también, hermano. ¿Por qué no le permites que Él se manifieste? Como dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Por qué no te haces a un lado tú y lo dejas que Él haga la obra? Él te eligió a ti. Hermano, hay mucha obra del diablo, ahora tal vez en tu vida. Déjalo a Jesús que destruya las obras del diablo en tu matrimonio, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, que están en la droga, en el alcohol, en los vicios. Déjalo. Ven a Él, háblale. Señor, esto es para tu gloria. Glorifícate, Señor. Acá hay una obra del diablo. Mi hija está llena de vicios. Mi hijo está en la droga. Deshace esa obra del diablo, mi Señor. Esta mujer se postró a los pies del Señor. El Señor la probó 2 veces a ver si reaccionaba con la duda. No, ella dijo, no,
No, la trató de perrillo, pero ni aún así ella claudicó en su fe. No, su fe era grande, su necesidad grande. Hermano, ¿cuánta necesidad hay en tu familia? Hermano, el tiempo es corto. Mira, el demonio más poderoso se llama pecado, que está llevando cada segundo miles de almas al infierno. Hermanas y hermanos, tu familia, muchos de ellos no están anotados en el libro de la vida. Y es como que a ti no te importa nada. Tú sabes que van a dejar este mundo en cualquier momento, como tú. Pero lo más importante es esto, que ellos vivan en el mundo eterno que Jesús fue a preparar para todos los que lo han recibido como su único y suficiente Salvador. Hermano, colabora con Jesús. Colabora con Él, por favor. Que lo más importante que sea a partir de ahora, hasta que te lleve el Señor, lo más importante sea para ti hablarle a tus seres queridos, hablar con Jesús como esta mujer, pedirle que lo salve, pedirle que lo sane. Hermano, este mundo es temporal. Todo lo que hay acá es temporal. No te afanes por nada de este mundo. Renuncia a todas las cosas de este mundo. Son temporales, no te vas a llevar nada. Sí, vas a colaborar con el Señor para que tu familia, tus hermanos, tus hijos, tus vecinos, amigos, lleguen al cielo tomados de la mano de Cristo. Eso vas a llevar. Y allá te recibirá una corona el Señor, te coronará por lo que has hecho, por la misericordia que tuviste con esas almas. Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Hasta ese privilegio. ¿Cómo quieres que se salven tu familia? ¿Cómo lo quieres? Di como quieres. Jesús le dijo así, hágase contigo como quieres. ¿Cómo quieres? ¿De qué manera quieres sanarte, salvarte? Y su hija fue sanada, dice el Señor, desde aquella hora. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le hablarías. Hermano, tenemos que aprender a hablar un idioma nuevo. Un idioma que te va a escuchar aquellos que no son seres humanos. Tal vez otro te diga que estás mal de la cabeza. Los mismos discípulos se asombraron cuando lo vieron, digamos, defraudado a mi Señor, no enojado, cuando le habló a la higuera. Él sabía que no era tiempo de higos. Él sabía, pero él quería dejar esta enseñanza para ti y para mí. Los discípulos, ¿qué hicieron? Ellos, ¿qué habrán pensado? ¿Por qué le dice eso a la higuera? Si no es un ser humano. ¿Por qué le dice que nadie coma nunca más un fruto de ti? Por eso el otro día, cuando volvieron, Pedro se asombró. Señor, mira la higuera, se secó de raíz. La higuera que tú maldejiste, le has maldecido a esa higuera.
Se asombraron. Tal vez primero pensaron, pobre mi Señor, tenía mucho hambre. Tal vez así piensan de ti. Cuando le hables a la enfermedad, cuando le hables al problema, cuando le hables al miedo, cuando le hables al demonio, cuando le hables a aquello que ojo no ven ni oído yo, pero tú le vas a hablar porque tú sabes quién está detrás de ese problema. Por eso Dios te ha llamado. Por eso el Señor te ha escogido a ti, para que siga los pasos de tu Maestro, el Señor Jesucristo. Hermano y hermana, tal vez tú ni siquiera tú te consideras quién sos hoy en día. Pero yo te digo, el Señor te hizo un embajador del cielo. Acorda, Jesús en Juan 17 dijo así: Padre, como tú me enviaste al mundo del cielo, de la nación nueva, así yo los envío a ellos como embajadores. Hermano, eres un embajador de allá del cielo acá en la tierra. Considérate eso, una embajadora, un embajador. Vos sabés que los embajadores hablan de su país, de todos los bienes que hay en su país, para que puedan intercambiar los productos. Habla como un embajador a la gente. Muéstrale con hecho. Muéstrale tu vida. Muéstrale los cambios que tiene tu corazón a través de tu rostro. Como dice el Proverbio 15:13. La alegría del corazón embellece el rostro. Dios te ha hecho rey y sacerdote. Apocalipsis 1, 5 y 6. Hermano y hermana, no dudes más. Comienza a vivir como un cristiano, como Cristo. Porque como Él es, así somos nosotros aquí en la tierra. Tenemos toda la autoridad del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre nos puso en un cuerpo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él usaba sus manos de su cuerpo, sus piernas. Pero ese cuerpo se fue para arriba. Pero Dios lo puso en otro cuerpo, que es la iglesia, que eres tú. Porque en Él nos movemos, en Él vivimos y en Él somos. Hechos 17:28. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y tú y yo, cuando hagamos las cosas que Él nos manda hacer, a Él sea la gloria. Dios te bendiga y sigue escudriñando este tema para que aprendas a hablar un idioma nuevo, un idioma sobrenatural. Dios te bendiga y nos veremos en nuestras congregaciones este domingo, si el Señor así lo permite, para alabar, bendecir, glorificar el santo y precioso nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra y la victoria por todos los siglos. Que así sea. Amén.